Muy bien, entonces vamos a continuar. Les quisiera pedir el apoyo para hacer esto pues más interesante, de si podemos recapitular juntos, juntas, como para actualizarnos, empezando precisamente desde lo que han podido reunir, captar en estas sesiones y de la participación que tuvimos con Minerva también. ¿Cómo podríamos decir o transmitir a los demás que es una fundación comunitaria? ¿Alguien se anima? ¿Quién se anima? Juanita, Norman. Digo, o qué características o qué aspectos le identifican, como para ir dando forma. Nos sirve también para, pues también, ¿no? Para actualizarnos. Anímense, Quiero seguramente. quiero dejar a nuestros compañeros de Honduras y El Salvador que... Gracias, Juanita. Entonces, una vez dada la propuesta de Juanita, ¿qué les ha quedado de esto poco que llevamos sobre las fundaciones comunitarias? Si me quieren compartir, nos quieren compartir, será un gusto escuchar. Sadie, por favor. Bueno, de las sesiones que hemos visto, hemos aprendido que la Fundación Comunitaria es un modelo integral en el cual nace desde la comunidad. Tiene diferentes actores, los cuales buscan el bien de las comunidades en los diferentes aspectos, llámese sociales, económicos, educativos y también de desarrollo económico. Entonces es un modelo en el cual las comunidades hacen sus análisis de cuáles son sus necesidades más latentes y desde la fundación buscan resolver estas necesidades. Muchas gracias, Sadie. Muy buena aportación. ¿Alguien más? Sí, buenos días, Alex Benítez de Adelsar, Santa Rosa de Copán. Alex, buen Gracias día. por la oportunidad de formarnos, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Y nos parece muy interesante el modelo de fundaciones comunitarias de México. Nosotros como agencia pues tenemos una experiencia, digamos, un tanto similar en un territorio específico, en nuestro caso, el municipio de Santa Rosa de Copán. Nuestra agencia tiene, hemos llamado comisiones ciudadanas, que son personas voluntarias que se agrupan en un eje temático. Y en este caso, pues nuestra agencia está atendiendo 17 comisiones ciudadanas o 17 ejes temáticos, ¿verdad? Que voluntarios se agrupan por alguna afinidad, digamos, el tema de ambiente, el tema de juventud, el tema de mujeres, el tema de turismo, ¿verdad? Y la agencia da todo el soporte y cobertura a estas comisiones ciudadanas, las cuales pues reaccionan ante algunas situaciones que son necesarias y que se presentan en nuestro municipio, ¿verdad? Cada una de ellas. Y aquí pues también me parece interesante el tema de las fundaciones comunitarias, que como lo menciona, tienen su propia identidad, ¿verdad? No son lucrativas, eso es importante también, que inician o buscan proyectos, programas para favorecer a esta comunidad, ¿verdad? Articular esfuerzos con otras instancias para poder llevar a cabo X iniciativas, ¿verdad? Como lo mencionamos, similar a lo que nosotros desarrollamos, que han sido líderes y son líderes en su territorio. Entendemos que las fundaciones comunitarias es un poco más amplio, ¿verdad? Nosotros es en un municipio y aquí hablamos más, como más amplio el territorio que abarca, que eso nos parece interesante también. Y otra de las particularidades que me llamaba la atención también es que también aportan, ¿no? Es decir, no solo reciben proyectos, sino que también pueden ser parte de, como apoyar a una iniciativa local dentro de las comunidades. Entonces, servir como contraparte a algún proyecto, ¿verdad? Eso también es interesante que nosotros en su momento lo hemos desarrollado en alguna manera, y eso pues tenemos varias particularidades muy interesantes que compartimos
con las fundaciones comunitarias, que nos parece interesante, y seguir profundizando y conociendo. Lamentablemente, pues no pudimos estar en la reunión anterior, ¿verdad? Solo en la primera, que tocamos un poquito, pero nos han compartido unos documentos que vamos a analizar también para poder profundizar en esta temática. Muchas gracias, Alex. No sé, última participación para irnos a esa recapitulación y poder nuevamente pasar por la definición desde la visión de Comunalia, la Alianza de Fundaciones Comunitarias en México, sobre cómo ellos mismos se definen. No sé si alguien más quiere aportar. Muchas gracias. Ha sido interesante cómo vamos conectando también al interior, ¿no? ¿Hay alguien más? Y si no, pasamos ok, a la presentación. Buenísimo. A ver, vamos entonces a compartir. Me indican si hay algún problema que le salga ese cuadro enorme. ¿Sí lo ven? ¿Bien? Sí, se ve. Ok. Entonces, miren, vamos a reforzar parte de la definición de las fundaciones comunitarias y retomando justamente la visión de estas 17 fundaciones comunitarias que conforman esta alianza de fundaciones, tenemos lo siguiente. Ellos se definen como con el objetivo de generar las condiciones necesarias para estimular el desarrollo integral de las comunidades donde se opera. Esto quiere decir en 17 estados de México, desde el norte, el centro, el sur. Cada vez se van sumando más socias y esto permite tener como un alcance mayor, digamos, también en América Latina y el Caribe, pues es, digamos, México el que tiene mayor número de fundaciones comunitarias y esto nos permite tener como una recolección de diferentes aspectos. Se identifican porque ellos están orientados y organizados para operar a través de filantropía estratégica e impulso de proyectos de desarrollo social que vienen desde las propias voces y desde los diagnósticos participativos, donde van a promover que sean liderados por la propia comunidad. Esto quiere decir que, como decía Alex, las fundaciones comunitarias tienen esa capacidad del conocimiento del territorio, del conocimiento de los retos en sus territorios y de la manera en cómo generar no estas soluciones, aquí decimos bote pronto o rápidas, que pueden decir, bueno, creamos un proyecto que va a durar 3 meses, porque eso dura el financiamiento y con eso ya está, ¿no? Ya vamos a invertir en tal cosa. Aquí la diferencia es que estos programas o estos acuerdos sobre iniciativas de desarrollo son a mediano y largo plazo. Esa es una de las diferencias también que vamos a ver respecto a las fundaciones comunitarias. Entonces, bueno, esta es una definición interesante actualizada, donde también sumaría que las fundaciones comunitarias son una expresión y una manera también de promover la filantropía comunitaria a través de esta figura o este modelo que son las fundaciones comunitarias. Entonces, lo que vamos a hacer es repasar dos de los componentes que ya habíamos visto y son los siguientes. Aquí los vamos a ver. Entonces, tenemos aquí están los componentes. Anteriormente vimos el origen y la idea territorial. Quiero regresar al origen. Acá resaltaría que lo importante es que si bien están delimitadas o están ubicadas en un territorio específico, también cuando se analizaron las características,
digamos, esta delimitación territorial no está exclusivamente así como los mapas que vemos, exclusivo a un territorio, sino que se dieron cuenta fundaciones comunitarias que tenían población emigrada a Estados Unidos o a otros territorios, que continúa el lazo con la comunidad y con el territorio, con la cultura, con las costumbres, con toda esa idiosincrasia que tienen las personas que por alguna razón emigran, continúan y quieren continuar con ese enlace con las fundaciones comunitarias. Ha habido casos como Fundación Bajío en Guanajuato, con un alto número de población de migrantes. También Malinalco existe esto, que ellos decían una manera de estar vinculado a mi comunidad y de aportar de manera efectiva es a través de las fundaciones comunitarias. Entonces, de varias maneras se han sumado iniciativas, repito, que provienen de diagnósticos y de conversaciones con los diferentes actores para entonces decidir cuáles son las mejores vías de poder invertir en desarrollo local y las implicaciones que esto tiene. Acá tenemos los componentes que también terminamos de repasar la sesión anterior, los componentes sobre la filosofía institucional. Y esto diría que es como el corazón de las fundaciones comunitarias. Y dentro de esas características vimos tres, si recuerdan. Vimos la autonomía, la gobernanza y la permanencia. La autonomía, quisiera recapitular y que tengamos presente que se refiere a que las fundaciones comunitarias tienen claridad respecto a su origen, a su propósito mayor, a su historia de por qué existen y también en esta autonomía, al conocer sus capacidades, sus alcances, sus habilidades, sus competencias, pueden definir sus alcances y también elegir de acuerdo a la priorización de la comunidad qué ejes eh, van a estar, sí, Sergio, dime. Es que acá, disculpa si sé que te interrumpa. Lo que No, pasa es que no, estamos analizando en el chat de que parece que las láminas se ven como pequeñas. Se ve tu foto mientras estás contándonos y a la par se ven ajá. las láminas. Entonces se ven como un poco reducidas. A ver, Con voy el, a, mismo- con el mismo tamaño, la foto con Mismo la tamaño, sí. presentación. no, 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 eso no tiene que ser. Gracias, Sergio. Es que yo como yo lo veo desde acá, voy a volver a compartir. Gracias por la anotación. Eh, a ver, déjame ver si de esta manera me indican, por favor. Ahora te vemos a vos. Pero yo lo que quiero es que... Ah, Es ahora Ah, nueva esa sí. versión. esa versión no la sabíamos. Sí. Sí, sí, Esta estás es... incorporada, estás dentro de la Sí, página, sí. sí, Esa está muy buena. entonces eso está mejor, ¿no? Lo que quiero es no pues, ¿cómo se llama? Pues no, que le vean, no que me vean a mí realmente. Está muy Ok, bien. entonces vamos por esta, ok. Ahí ven entonces, ¿cierto? Sí. Pero yo ya lo sigo viendo, está Sí, muy sí. raro. A ver, pero ahora yo ya no los veo a ustedes. Digo, ya no veo la lámina, no sé. Ay, qué horror. A ver, vamos, vamos a hacer esta. No, es esta. A ver aquí. Y voy a ponerme yo en hablante para que ahí sí pueden ver bien la pantalla. Sí. Pero ¿Sí? volviste, está otra vez pequeño. Sí, Sí, está, para que puedan ver ustedes la pantalla. La pantalla está... está pequeña todavía la pantalla. Estaba antes, está ahorita. Pequeño. Sí, Sí. ok. Voy a dejar de compartir y voy a ir a la otra opción que me da. Este,
A ver, vamos a ver esta. Pues creo que esa es, ¿cierto? ¿Esa está mejor? Sí, esta está mejor. Es mejor. Ok, ya le subí el tamaño. Gracias. Gracias. Y avísenme, por favor, porque yo me quito y nada más veo una pantallita. Gracias por avisar. Muy bien, entonces retomo. Estaba hablando sobre la importancia de la autonomía, de estas características que tienen las fundaciones comunitarias. Y lo que les decía que es lo importante es que las fundaciones puedan tener ese autoconocimiento y claridad de quiénes son, de dónde están centrados, digamos, los propósitos mayores que le rigen y que también está escuchado y anotado el sentir de la comunidad, de las personas de la comunidad, y está también abierto a escuchar a otros actores, a otros sectores, para en conjunto poder definir y poder organizarse y saber qué es lo mejor que van a poder elegir para un bien común, un bien más amplio. Y esto le permite a las fundaciones poder entonces elegir y tomar los caminos convenientes que estén sintonizados con lo que está sucediendo en el contexto social, el contexto económico de las comunidades, el contexto ambiental. Ahí se une perfectamente con que sabiendo a dónde quiere llegar la fundación comunitaria, elija a miembros que van a estar representando la gobernanza de una manera. Hay casos donde empezaron, por ejemplo, en el norte del país, FESAC, FECHAC, que son fundaciones comunitarias creadas por empresarios, donde anteriormente iniciaron la gobernanza gente que estaba alineada a ese perfil de empresarios y que su discurso, su visión, su perspectiva obviamente también correspondía pues a su experiencia de vida y su perfil profesional. Posteriormente, con los años, se dieron cuenta que era más rico y más conveniente el hecho de poder tener una diversidad y una pluralidad de representantes en consejos directivos, sobre todo, que los consejos directivos son comunes como modelos de gobernanza, y también en estos modelos de gobernanza existen otras figuras como consejos comunitarios o personas de los diferentes sectores académicos, empresarios, gente, vecinos de la comunidad, y otras organizaciones también con perfiles muy definidos, afines a lo que las fundaciones comunitarias promueven, y eso genera entonces tener las capacidades de diversidad y, como veíamos también, el hecho de que aseguren escuchar todas las voces, todas las situaciones que son vividas por los diferentes sectores de la comunidad, y entonces puedan tener una visión amplia y tomar decisiones adecuadas. Por último, vimos también acerca de la permanencia, que luego vamos a conectar con los siguientes componentes. Aquí la permanencia no solamente tiene que ver con que las fundaciones comunitarias eh, tengan sostenibilidad o estén creciendo hacia esa sostenibilidad, sino también la permanencia tiene que ver con otros aspectos de reconocimiento del liderazgo ético, social, pues el reconocimiento también de las comunidades o de otros sectores que vean como un referente, y esta permanencia pues va unida también a la generación de planes y programas de mediano y largo plazo. Entonces vamos a ver, ya que aquí esta presentación la van a tener también, es lo que ya les compartí anteriormente, pues hasta aquí habíamos visto esos diferentes componentes y estrategias. Hoy nos toca el componente de interacción con la comunidad y con otros actores.
Lo que les decía, entonces, repito, es importante para las fundaciones tener claridad acerca de su identidad, de su origen, de su propósito mayor y también de las siguientes características. El primero es un liderazgo social, el segundo es la movilización de recursos, valor agregado de las fundaciones al coinversionista y a sus programas de coinversión, estrategias de transparencia, rendición de cuentas a los diferentes grupos de interés. Vamos a ir desglosando entonces cada una de estas y vamos a ver el liderazgo social. Y yo quiero ponerles un ejemplo, repito, de aquí de la Fundación Comunitaria de Malinalco, donde vivo, donde anteriormente estuve unos años en el consejo directivo y también de la dirección de dicha fundación. Y este liderazgo social es muy, muy interesante y también es un indicador que no necesariamente se obtiene el primer año, el segundo año, sino en ocasiones diría que es un cultivo constante de esta congruencia y esta alineación del ser y hacer de las fundaciones comunitarias. Este liderazgo en el caso de Fundación Comunitaria Malinalco costó tiempo y yo diría que primero se confundía liderazgo de la fundación, lo traducía a la comunidad en que éramos responsables de hacer y dar solución a los problemas y retos que emergían. Posteriormente, incluso las autoridades locales también, el gobierno municipal decía, es que la fundación quiere quitarme mi trabajo, quiere hacer lo que yo hago. Posteriormente, repito, con los años, sobre todo sucedió en situaciones del sismo en 2017. Aquí también nos pegó fuertemente ese sismo por primera vez en la historia de Malinalco. Y fue cuando de manera como natural, diría, Fundación Comunitaria Malinalco asumió ese rol de un liderazgo moral y un liderazgo donde la comunidad reconoció que Fundación Comunitaria Malinalco era el que tenía el mejor papel como convocante, el que proponía espacios de conversación, el que podía agilizar, el convocar a diferentes actores informados y con una perspectiva amplia sobre lo que estaba ocurriendo o lo que ocurre en determinados contextos. Y de esa manera creció el reconocimiento de Fundación Comunitaria en su vocación, digamos, para lo que fue creada, que tiene que ver con esta característica del liderazgo social. Y en otras fundaciones ha ocurrido también que hay situaciones, digamos, de crisis o que requieren cierto despliegue de todo este acervo y todo este conocimiento que tienen las fundaciones comunitarias y que lo ponen a servicio para entonces poder tomar decisiones y direcciones adecuadas. Una segunda característica que mencionamos tiene que ver con la movilización de recursos. Fíjense que es distinto. Seguramente ustedes han escuchado procuración o recaudación de recursos. Aquí la diferencia es que estamos hablando de una movilización de recursos. ¿Y qué indica esto? Indica como mayor amplitud, implica que vamos a tomar en cuenta los activos locales. ¿Qué quiere decir esto de activos locales? Todos aquellos aspectos que ya tiene la comunidad y que en ocasiones por ser tan comunes o por existir no se reflexiona en ellas. Por ejemplo, puede ser el patrimonio ambiental, puede ser la cultura, también puede ser la historia del mismo territorio donde estén. Y el entonces considerar y sumar todos estos recursos, los intangibles, los tangibles, el dinero, el conocimiento, las diferentes visiones y conjunciones de ideas,
de intereses de los diferentes actores locales, es lo que genera una mayor confianza, un mayor conocimiento, una mayor sabiduría puesta a servicio de la comunidad para entonces tener esta capacidad de identificar recursos principales locales. Y esto, cuando tenemos esta capacidad de identificar los recursos locales, pues van a tener un mejor aprovechamiento de los mismos. Entonces, esa es la gran diferencia y también hay que aspirar a tener en cuenta, pues, esa visión, digamos, esa grande visión de la movilización de los recursos y de que están, digamos, que los compone. Tenemos la siguiente característica que tiene que ver que las fundaciones comunitarias, como mencionaba hace rato, cuando preguntan cuál es parte de la diferencia entre una organización civil y las fundaciones comunitarias, es que están, digamos, pueden trabajar en conjunto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las fundaciones comunitarias, al enterarse y saber, al tener presente mapeo, tanto de recursos locales como de activos, también tienen la capacidad de identificar organizaciones locales que tienen ya expertise o que tienen un mayor conocimiento en determinadas ejes temáticas u otros roles. Y entonces la fundación comunitaria lo que tiene que hacer es vincular y crear las condiciones de programas adecuados que estén bien diseñados estratégicamente, que consideren pues una transformación de la comunidad. Y esto obviamente no va a surgir en unos cuantos meses y, y por eso se requiere una visión de estrategia como bien fundamentada con conocimiento. ¿Esto qué sucede? Pues da una plusvalía y es atractivo a los coinversionistas o donantes. ¿Por qué? Porque la visión o lo que se está creando a través de las fundaciones comunitarias es precisamente que se actualice y que esté en un contexto adecuado, donde se ha visto y en conversaciones que se han tenido eh, de saber el valor de las fundaciones comunitarias, viene esta segunda característica. Cuando un coinversionista o un donante llega con una fundación comunitaria, lo hace porque le reconoce su capacidad de relaciones de confianza con otros actores locales, que esto permite entonces hacer una mejor inversión de los recursos para un crecimiento y desarrollo local. Y el donante lo que hace es asegurar su coinversión. Esto quiere decir que él está consciente que las transformaciones profundas no se van a llevar a cabo en un mes o dos, sino que van a llevar más tiempo. Y el coinversionista, cuando tiene esta relación o esta conversación con las fundaciones comunitarias, pues descubren que hay consistencia en las propuestas de las fundaciones comunitarias y no solamente eso, sino que está conversado, está también definido por diagnósticos constantes renovados, donde ahí pueden ellos desde este conocimiento decir y justificar por qué es importante invertir en tal o cual área de una inversión a largo plazo. Vamos a ver las siguientes características que tiene que ver con la transparencia y rendición de cuentas y probablemente también sean afines a algunas de las organizaciones que hoy están aquí presentes. Aquí es algo bien interesante que la transparencia, obviamente, y lo decía una persona de Brasil, de una fundación comunitaria, la cosa es que sí, tenemos que dar información sobre cómo se usaron los recursos, cómo se invirtieron, cómo se canalizó, tener sistemas también de medición de alcances, tener acceso y disponibilidad
a que todos estos estados financieros estén auditados, a informes de actividades, lo que les decía, una evaluación de acuerdo a los indicadores propuestos, sean de gestión, intangibles y de transformación. Es importante que lo están informando de manera adecuada, que lo lleven a los coinversionistas, que se tenga acceso por todas las partes involucradas e incluso también sirve para promover y traer a nuevos coinversionistas por el nivel de profesionalismo con que lo hacen. Y aquí en esta característica hay un aspecto bien importante que tiene que ver con ser congruente y con tener la capacidad de una transparencia a nivel fundaciones, donde sí se pueda claramente ver el alcance y que desde esta transparencia de los alcances que tienen las fundaciones, también poder integrar lo cualitativo en estos informes. Entonces, bueno, aquí también están. Y tenemos el último componente, ya luego vamos a entrar a sus preguntas, a sus reflexiones. El cuarto componente es la razón de ser y hacer de las fundaciones comunitarias. Y aquí tenemos dos características importantes. La primera es, como hemos hablado, las fundaciones comunitarias tienen en su corazón y en su dirección de estrategia el desarrollo óptimo de las comunidades, un desarrollo local integral y una segunda característica y que es una aspiración mayor por todas las fundaciones comunitarias de no solamente de México, sino de otros lugares del mundo, es tener la capacidad, los argumentos, las mediciones, la información para poder hacer incidencia en políticas públicas. Y esto va de la mano con la participación de ciudadanía informada y de ciudadanía que pueda entonces tener la capacidad al estar enterada, al estar constantemente renovando sus conocimientos, sus capacidades, el hecho de decir por dónde quieren ir y qué es lo más conveniente a nivel de derechos humanos y todo lo que garantice las condiciones de un desarrollo integral. Entonces, bueno, estas son eh, las características de las fundaciones comunitarias y sus componentes. Ahora sí, dejo de compartir y me gustaría, si tienen alguna pregunta o algún aspecto al cual quieran profundizar y regresar, con gusto escuchamos y también lo que hicimos anteriormente en este ejercicio de poder ver con cuáles identifican, cuáles consideran que existen también dentro de los ADLs, será interesante poderlo repasar. Entonces, escucho y vamos viendo qué respuestas y qué preguntas surgen acá. Entonces, adelante, si quieren levantar su mano, abrir el micrófono. Con mucho gusto la presentación la van a tener también, ¿no? Para repasar. Y para ampliar es el material que tienen sobre características de fundaciones comunitarias. Este material, repito, fue creado desde la experiencia de allá antes éramos 15 fundaciones comunitarias en aquel entonces, cuando se hizo este recopilado de características y que fue importante hacerlo a nivel desde lo que se vivía en México. Si bien ya existe, ¿no? Como documentos de cómo se vive o cómo funcionan las fundaciones comunitarias en Estados Unidos, Canadá, pues era importante tener un referente territorial conformado por las 15 fundaciones de comunales. Entonces, ¿quién tiene algún comentario? Ahora es el momento, si quieren sumarlo, con mucho gusto. ¿Cuál de las características o componentes quisieran también ampliar? Podemos hacerlo con mucho gusto.
Aquí estoy viendo. Circe, a lo mejor Sí, es más un comentario mientras sí, nuestros colegas de Honduras y El Salvador van reflexionando. A mí se me hacen muy interesantes dos de los componentes. Uno, el reconocimiento, algo que decías de identificar, ¿no? Y plasmar todos los activos que tiene una comunidad y que al sacar eso y volverlo una parte de la estrategia, se vuelve también un reconocimiento, ¿no? Dentro de la comunidad. Y lo segundo, el tema de la transparencia financiera. Creo que son dos componentes. Nuestros socios donatarios aquí, pues los ADELES, de alguna manera, el ser parte, digamos, de los portafolios de la IAF, han traído activos, ¿no? Eh, que llamamos, digamos, lo de contrapartida, de alguna manera se está haciendo eso, y muy probablemente también tienen unos procesos, ¿no? Para la gestión de proyectos y tener transparencia, digamos, en eso. Esperemos a ver qué preguntas hay, pero creo que esos dos se me haría muy interesante, tú que conoces muy bien, ¿no? Lo que son los proyectos de la IAF y eso, experiencia que ha habido, ¿no? Con esos dos elementos y que particularmente para los proyectos de desarrollo hace que tradicionalmente financiamos, tienen como esos dos elementos, pero para las fundaciones comunitarias obviamente estamos hablando ya de un nivel un poco distinto, ¿no? Y mucho más profundo con relación a esas dos temáticas, pero es más un comentario y esperemos a ver qué preguntas traen. gracias, Juanita. Lo sumamos mientras esperamos otras. Y también son bienvenidos comentarios, reflexiones que tengan. Si encontraron otras similitudes, me gustaría escucharles. No sé, José, Néstor, si te vienen algunas, como un tejido, ¿no? Hilando a estas características que vimos. ¿Encontraste otras en tu Eh, organización? bueno, no he pensado en otras, sino que me he focalizado en conocer esas características que presentaste, pero siempre me he preguntado, en realidad, en estos procesos de participación, de involucramiento, de asunción de responsabilidades de la ciudadanía, ¿hasta dónde llega realmente? Porque nuestro modelo acá en Santa Rosa de Copán viene y data desde ya 20 años. Y nos hemos encontrado en una etapa en donde la participación misma se reduce. Y esto obedece quizás a varias razones. Una, no se ha encontrado la estrategia adecuada para motivar la participación. Los que asumen los liderazgos iniciales no los dejan y no permiten nuevas inclusiones, no se abordan otros tipos de poblaciones. En fin, la gama puede ser amplia, ¿verdad? Y compleja. Y en ese sentido, quizás preguntarles a ustedes con la experiencia que tienen, ¿cómo se hace esto? Porque yo estoy de acuerdo con esto de la rendición de cuentas, con esto de la inclusión, estoy totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo, pero me he encontrado en otras experiencias que la rendición de cuentas y esa transparencia no solo obedece a presentar el informe y se dieron 100 pesos y se gastaron 100 pesos, porque muchas veces esos 100 pesos también ha sido un tema de que no se ha manejado adecuadamente. Y eso ya es un tema de transparencia de proceso, desde mi perspectiva. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, ¿cómo hacerlas? O esta rendición de cuentas, al final, quienes participan asumen de que, bueno, no lo agarró alguien por ahí, ¿verdad? Los 100 pesos que dieron alguien, sino que ahí están demostrando que se gastaron. Pero al final también esa rendición de cuentas debería de llevarnos o conducirnos a un tema de, ok, esos 100 pesos que nos proporcionaron para satisfacer demandas que nosotros exigíamos, ¿realmente respondieron a eso? Es decir, para mí la rendición de cuentas debería ir más allá,
¿verdad? Mm. Y eso es, digamos, como el comentario que tengo. Gracias, José Néstor. Muy bien, si quieren, entonces retomo esta conversación, esta aportación de José y luego voy también a estos comentarios de Juanita y puede irse animando, ¿no? Como las preguntas. Sí, José, yo estoy de acuerdo contigo y pasaba en principio, ¿no? Un ejemplo que es bien sencillo. Teníamos un programa en fundación de separación y reciclaje de basura, cosa que es compleja, es cambiar un hábito, cambiar una visión de vida, ¿no? De decir, bueno, pues la basura pasa tal día el carro y se lleva los residuos, que de hecho iban revueltos y no se podían aprovechar, ¿no? Porque no existía el conocimiento de la separación y Fundación Comunitaria Malinalco estaba muy puesta en eso. Entonces ahí va lo siguiente. Hubo una programación, se habló con jóvenes de servicio social, de las preparatorias técnicas de aquí alrededor del municipio y se hizo, digamos, un convenio de participación donde estos jóvenes estaban dispuestos a venir unas horas al día y teníamos un directorio de actividades, un directorio de otras escuelas primarias y también un plan de actividades. Había un responsable de este programa, entonces entre ellos había un cineclub para niños, donde la entrada eran 5 de estas botellas de PET aplastadas, ¿no? O latas. Y ya, entonces esto se iba recolectando para crear el hábito. Y decía el responsable, ¿no? De una vez, no sé, tuve oportunidad de ir a una de estas presentaciones y había poca participación, ¿no? Y yo en el informe decía, cumplido, ¿no? Cumplida la función, cumplida la actividad. Y cuando entonces nos ponemos a reflexionar, ¿qué quiere ser cumplido? ¿Que abrimos el espacio local y transmitimos la película? ¿O en nuestro indicador de cumplido tiene que ver el seguimiento de esta participación, si hay un cambio de hábito y demás? Y ahí es donde hay la transparencia de rendición de cuentas. Si bien dices, esta actividad cuesta 50 pesos o 100 pesos y están bien utilizados, ¿cuál es mi alcance? ¿Cuál es el nivel de transparencia que como fundación estoy transmitiendo a mis coinversionistas? Y hay mucho ahí, ¿no? Que hay que informar. Y ahí va de la mano también, pues, con la credibilidad de las personas que hacen coinversión. Y, y eso es un aprendizaje sencillo donde entonces hay que estar también alerta teniendo buenos sistemas de medición para tener en cuenta qué indicador estoy poniendo. Si es un indicador de gestión donde yo ya le di 3 palomitas, cumplida la función, cumplida no sé qué, la invitación y demás, y en mis cualitativos solo tengo baja participación, pues ahí hay un tema, ¿no? De transparencia en la rendición de cuentas. Y eso pues lo tiene que tener bien identificado la fundación, ir haciendo constantes ajustes. Lo voy a sumar a la pregunta de Juanita. También en las fundaciones comunitarias se ha tenido que crear diferentes sistemas para contabilizar contrapartida y que la contrapartida no solamente es que la organización o el grupo de base ponga el 1 a 1 o 1 a 2, como se ha visto en los últimos estudios que realizó Fasol, que la contrapartida generalmente va de uno que pone la organización que quiere coinvertir, la YAP en muchos casos, y la contrapartida va alcanzando 3 o hasta 4 más, ¿no? En aporte en especie, en aporte en dinero, en aporte en tiempo, en aporte en conocimientos. Y lo que se ha desarrollado, que también está el manual de la YAF, que creo que 2 años apenas que se lanzó, o 1, donde permiten estructurar esta información y se han generado diferentes maneras de llevar esta contabilización. Y lo que propone también Fasol y lo que hizo durante la pandemia, que no era planeado para la pandemia, pero bueno, tocó la pandemia y ellos hicieron el estudio
de recolectar diferentes narrativas y observar cómo se hacía esta recolección de información. Por eso sorprendió que creíamos en un principio que era de 1 a 2, máximo de 1 a 3, y Fasol está revelando la contrapartida de 1 a 5. ¿Qué sucede aquí? Que hay diferentes mecanismos también para lugares rurales, como lo es Malinalco, que hay bitácoras donde se anotan ciertas comprobación y relación de lo que se coinvierte, de lo que ponen los grupos, que hay una estandarización de cuánto cuesta rentar unas tierras, por ejemplo, acá, o para poner un huerto, etcétera. Y se tiene que tener una estandarización para entonces no estar desfasados y que sea lo mejor posible dentro del contexto y del territorio esa contabilización. Y eso es lo que nos ha funcionado. Ahora, tiene su complejidad porque en algunas fundaciones comunitarias no necesariamente trabajan con grupos de base, trabajan con organizaciones especializadas en un eje temático, por ejemplo, en salud de las mujeres, en proyectos de desarrollo con jóvenes, y acá lo que se ha estudiado y revisado con las fundaciones comunitarias es adecuar su sistema de evaluación y de monitoreo, sobre todo estar presentes en el desarrollo, digo, no, que decían las fundaciones comunitarias, luego es otra área más, ¿no? De estar al pendiente de cuánto se alcanza, qué se alcanza. Lo que se ha estado viendo es una manera de entonces, cuando se invita a los grupos y organizaciones de base a hacer sus informes, pues que puedan también reportar acerca de estos aspectos cualitativos y cuantitativos y que nos permitan el monitoreo, hacerlo directamente con las personas participantes y que nos puedan relatar ellos cómo están viviendo, si hay estas capacitaciones, si hay estas diferentes inversiones o en materiales, en equipo, en herramienta. Entonces, cómo se hacen hasta reglamentos de uso, aclaración de a quién pertenece el equipo y demás. Esas son algunas de las medidas desarrolladas que tenemos, y obviamente hay fundaciones que tienen otros mecanismos de acuerdo a su tipo o su ecosistema de actores. Entonces, eso, digamos, es una manera también que hemos observado que hay mucha riqueza en estas 17 fundaciones comunitarias que ahora componen Comunalia. Eh, no sé, Juanita y también José, si fue contestada la pregunta o tengan alguna otro comentario que surge tras esta reflexión. No, muchas gracias. Me has ayudado y ampliado justamente el concepto que quería abordar, particularmente en el tema de rendición de cuentas. Muchas gracias. De nada, José. También considero que tu pregunta sobre cómo hacer, digamos, esta permanencia y esta participación, ampliarla a nuevos actores locales, es súper importante y tiene que ver mucho con la capacidad creativa de las fundaciones comunitarias y las organizaciones. ¿Y a qué me refiero? Voy a volver al ejemplo porque es el que conozco de Fundación Comunitaria Malinalco. Actualmente en la dirección, en la administración y en las diferentes áreas de programas están participando jóvenes alrededor, la mayor tiene 35 años y de ahí entre 35 y 25. Estos jóvenes provienen de programas de fortalecimiento en su momento a jóvenes agentes de cambio y otros áreas que permitieron acercar a estos perfiles jóvenes, porque sí era uno de los ideales que en su momento la Fundación Comunitaria Malinalco fuera eso, una fundación dirigida desde agentes de la comunidad y que pudiera obviamente establecer como digamos las vías para este relevo generacional, donde también se le permita una recuperación de diferentes perspectivas y un cambio generacional.
Y obviamente comparado a hace 15 años, cuando yo estaba, lo ves ahora, pues obviamente nada que ver. Yo no, ni ahora lo sé, ¿no? Hacer TikToks y hacer todo el manejo de redes que hacen, todo el llamado que hacen a jóvenes, a nuevas organizaciones. Esto tiene que ver con la apertura también y el entendimiento pues de ir, ¿no? Hacia nuevos, digamos, a tomar esos riesgos creativos que permitan revitalizar la organización, si no se queda en lo mismo y no hay esa oportunidad, ¿no? De integrar a nuevas generaciones o nuevos intereses. Eso también. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que en ese sentido el reto también es para las mismas organizaciones, ¿no? De irse adaptando a los intereses que van surgiendo, porque a veces como organizaciones nos quedamos con unos intereses que datan de 20 años que ya no corresponden a la actualidad. Eso es una buena estrategia. Gracias, Circe. Un gusto, José. ¿Alguien más que tenga alguna reflexión, algún comentario para aportar o pregunta es bienvenido? Circe, yo la vez pasada me quedé con la duda con relación Sí, a esto. Y sí. bueno, vinculado a todo este tema que han estado mencionando actualmente, eh, generalmente las experiencias de la fundación comunitaria hay un fondo común único o realmente dependiendo de los socios, las gestiones van orientadas a sus socios. Un poco la pregunta va encaminada que generalmente en el tema esto de los proyectos de desarrollo y lo demás, la mirada se orienta en función del que provee el recurso, o sea, en función de auditoría, contraparte, toda esa gestión, ¿no? Entonces la mirada generalmente está a quien provee para garantizar de que los recursos están de la manera más transparente posible. Entonces, en, en, en el caso de las fundaciones comunitarias, de las experiencias de ustedes, ¿realmente hay un fondo, hay una huaca común o realmente va dependiendo de los actores que manejan o gestionan por su parte, que unen ese esfuerzo dentro de la fundación? ¿O cómo operativamente funciona la cosa ahí? Sí, Norman, con gusto. Aquí las fundaciones comunitarias ya tienen identificado, repito, por estos diagnósticos constantes que hacen, prioridades desde las comunidades o desde las regiones territoriales donde están ubicadas. En base a esos ejes temáticos, hay diferentes fórmulas o sistemas donde donde las fundaciones comunitarias desarrollan sus propias estrategias para ampliar y tener diversas entradas o reclutación de fondos o talento también en sus casos. Entonces, te voy a mencionar así como 3 ejemplos para que podamos abordar. Hay fundaciones que nacieron empresariales a raíz de un desastre en Chihuahua, hace también del tiempo, ¿no? Hace más de 20 años o 25 tuvieron esta situación de inundación en la ciudad. Fue terrible, no había una estrategia, no había conocimiento de protocolos ni nada. Y los empresarios dijeron, no podemos estar viviendo así, que de un día a otro una situación pluvial, pues nos inunde y perdamos, ¿no? Los servicios y la seguridad de la comunidad, la salud y demás. Y ellos decidieron en su momento hacer una incidencia pública a nivel gobierno estatal, donde hablaron y convocaron autoridades del gobierno y dijeron, nosotros nos comprometemos a poner una parte, un 50%, si el gobierno destina un porcentaje de los impuestos recaudados. Y esto se va a ir a la Fundación Comunitaria del Empresariado Chihuahuense. Esa es una manera de generar los recursos. ¿Y qué hace esta fundación? Hace la identificación y priorización de diferentes retos en la comunidad. Entre ellos, por ejemplo, hay un alto índice de delincuencia en estas ciudades fronterizas y lo que hace esta fundación es canalizar y unir con organizaciones que permitan tener a jóvenes
que puedan capacitarse, tener un empleo, trabajo también personal, trabajo psicológico y demás. Y esa es dentro de las aportaciones. Luego viene una segunda etapa de crear oportunidades de desarrollo empresarial, ¿no? De microempresas, mini emprendimientos. Y ahí es donde está. Y van viendo, digamos, el programa dura 4 años, 5 años, por decir, y van viendo los resultados y si hay que hacer modificaciones, las hacen, si hay que concluir con ese programa porque ya no es pertinente en tiempo-espacio, pues también, ¿no? Se modifica. Ese es uno, digamos, de las empresas que tienen mejor capacidad, ¿no? De movilización de recursos y tienen también territorios muy grandes aquí en la República Mexicana, ¿no? Están Chihuahua, ya que lo vean en el mapa, van a ver qué enorme es y diverso. Otro de los aspectos que trabaja Chihuahua es el relacionamiento de emprendimientos con pueblos nativos del norte del país. De igual manera, lo que han es hecho una combinación de capacitaciones, de inversión en materiales, diseño, y eso es, digamos, una manera en que ellos están respondiendo a su contexto y a los requerimientos. Está abierto para que puedan participar grupos de base, organizaciones de base, y así es. Hay otras fundaciones, el caso, por ejemplo, de Punta de Mita, que existe en una zona de turismo, una zona donde parte de la economía proviene justamente de pues este atractivo, este patrimonio. Hay playa, hay lugares hermosos, hay gente que se fue a vivir allá, y lo que está haciendo Punta de Mita es tener una visión de desarrollo de proyectos medioambientales y de producción. Y esto tiene sus coinversionistas nacionales, internacionales, algunos que viven ahí o se fueron a residir ahí, otros que tienen vínculos por afinidad, ¿no? Con el territorio, y tienen capacidad entonces recién iniciaron su convocatoria o su programa más bien de subdonaciones a proyectos de las localidades. Están en 6, 7 localidades de esto, y ahí están viendo cómo avanzar en esto, están integrándose grupos. O sea, lo que ellos quieren es reunir a estos pequeños grupos a que hagan alianzas y se fortalezcan y puedan ampliar más. Otro ejemplo, hay fundaciones como Malinalco que participen en convocatorias con un fin o una orientación ambiental, de patrimonio, de trabajar con jóvenes, y de ahí reciben coinversión. Y Fundación Comunitaria Malinalco convoca a actores que estén dentro de ese perfil, que quieran tener una trayectoria de permanencia o de permanencia y de desarrollo, ¿no? De otras oportunidades económicas. Y entonces ese es otro modelo, digamos. Hay 17 modelos distintos de las organizaciones y son diferentes, y lo que yo te podría decir es que cada una tiene que tener conocimiento y mapeo de sus posibles donantes o coinversionistas, acercarse a ellos, informarles. Y entonces hay otras fundaciones con otras características. Hay una que parece a lo que me dices, que son en Yucatán, donde están delimitadas por colonias marginadas, y ahí están, digamos, exclusivamente ubicadas a esas problemáticas con esas características, ¿no? De problemáticas hay igual. Hay coinversionistas diversos, hay organizaciones de empresarios, hay financiamiento internacional, y igual, ¿no? Así es como funciona. Entonces, hay mucha variedad en cuanto a las maneras de esta movilización de recursos, Norman. Gracias, Isa. Sí, No, de qué, un placer. Sadie, te escucho. Hola, tengo una duda, un poco Sí, siguiendo la pregunta de Norman. Entonces, la Fundación Comunitaria
tendría, digamos, una estructura organizativa, pero por otro lado tiene un equipo operativo que se encarga de todo el trabajo de gestión, etcétera, ¿verdad? Y Sí, supongo que dependiendo la naturaleza o la actividad a la que la fundación tenga focalizado sus esfuerzos, con base a eso habrá un equipo de soporte y a la misma vez la comunidad entra, digamos, ya cuando hay una iniciativa establecida y ahí ya hay más un trabajo operativo de la comunidad, pero sí necesitamos tener un equipo técnico que es el que se encarga de gestionar con base a los diagnósticos de las necesidades, estructurar propuestas de qué cosas podemos hacer desde lo local y desde cuál necesitamos un soporte, digamos, de un cooperante o no sé de qué otro tipo de donante podamos acceder, porque un poco nosotros acá en Morazán tenemos unas estructuras que son de hecho, ¿verdad? Que nosotros le llamamos mesas subsectoriales, pero es un espacio donde convergen productores de diferentes rubros, apicultura, hortalizas, turismo, tenemos artesanos también con los que trabajamos y desarrollamos actividades, digamos, de apoyo a necesidades comunes en la parte formativa, productiva, de comercialización, un poco parecido a lo que comentaba el compañero José, solo que ellos hablaban más de trabajo con juventudes, si no escuché mal. Entonces, nosotros tenemos como estos colectivos y veo que por ahí también nosotros pudiésemos ver de trascender, de pasar de una mesa como nosotros la conocemos ahorita a lo mejor una fundación comunitaria de cierto sector, vea, como para empezar, pero, pero sí necesitaríamos ese soporte técnico detrás según lo que estaba escuchando con lo que tú decías. ¿Es así? sí, hay otra vez, otra subcategoría. Hay fundaciones comunitarias que operan aún, digo aún porque su papel es ser puente y vinculante. Y en territorios como Malinalco no existían organizaciones civiles hace 20 años. Había grupos aislados y en nuestro caso sí fue necesario, que decíamos, pues ponerle semillas a esta tierra fértil. En otros casos, como Fundación Comunitaria Puebla, ellos no operan programas. Ellos tienen fondos que lanzan convocatorias, que los vinculan con ciertas empresas grandes. En Puebla se caracteriza por tener diferentes empresas como Volkswagen y otras, donde ellos dicen, yo quiero crear una ecoinversión con plusvalía. Tú, Fundación Comunitaria Puebla, que tienes conocimiento y tienes alianzas con otros fondos o organizaciones que pudieran operar estas coinversiones de la mejor manera, con un alcance, con un monitoreo, ¿qué tienes, no? ¿Qué conocimiento tienes? Entonces, Liliana, por ejemplo, de Fundación Comunitaria Puebla, es ella y una administrativa y maneja alrededor de 6 fondos y trabaja a la vez con, no sé, más de 30 grupos de base y otras organizaciones. Es una forma diferente. Corporativa de Fundaciones en Puebla está como abierta a aliarse con organizaciones que tienen trayectoria y estas características de rendición de cuenta, transparencia, de conocimiento del área y del territorio. Entonces está interesada en aliarse con estas organizaciones una vez que cotejen y que digan, vamos con los mismos principios, los mismos valores, hagamos algo. Entonces son distintas. Aquí lo que yo diría, Seidi, me gustaría mucho es que podamos invitar a fundaciones, por lo que estoy viendo ahorita que me comentas, Fundación Comunidad de Morelos, que pudiera ser un ejemplo para lo que tú me estás preguntando, donde es una combinación entre operar y entre fortalecer grupos que van en vías ya de, pues, convertirse en cooperativas, algunas ya son, o ya algunos se convirtieron en emprendimientos juveniles que están creciendo y que están de acuerdo a sus valores
incluyendo otros jóvenes, a personas con capacidades distintas. Hay una riqueza enorme. Entonces, yo propondría que podemos ir viendo cuáles fundaciones pudiéramos invitar y que de viva voz las puedan escuchar, ¿no? Sería increíble. Para esto sí, Sadie, adelante. Sí, me parece esa propuesta porque, por ejemplo, en nuestro caso, estos grupos están constituidos por organizaciones cooperativas ya, también por productores independientes de diferentes edades, jóvenes, mujeres y ya algunos adultos. Entonces sí sería como interesante ver este modelo. Sí, definitivamente yo sí considero que puede aportar. Y hay otras que tienen, o sea, hay muchas características. Les quisiera pedir del material que les mandé sobre las características y componentes de las fundaciones comunitarias, si pueden echarle una leída, ahí vienen ejemplos de las diferentes fundaciones comunitarias y pudiéramos ir eligiendo desde esos intereses y planteamientos que nos hacen, esas aproximaciones, a quién invitar para que ustedes puedan directamente convivir y preguntar. No sé si están de acuerdo. No es tan extenso el manual y ahí lo pudiéramos ver para que más que yo decidir, ustedes ya digan, mira, ven, invitemos a tal y esto, ¿no? Y vamos haciendo sería increíble que pudiéramos, así como Norman me lo preguntó, ¿no? Tener desde las más grandotas que tienen financiamiento, cómo le hicieron para tener financiamiento del gobierno estatal, cómo lo informan también, ¿no? No por ser una fundación comunitaria pequeña como Malinalco, deja de ser tan importante y clave la confianza a través de la transparencia y todo el sistema de recuperación de información que se va a reportar. Entonces, ¿qué les parece? Yo lo voy a volver a poner hoy, ese material, y que lo revisáramos para que en la cuarta pudiéramos tener un primer encuentro ya con estas fundaciones que decidamos que son buenas para ustedes en el sentido que les den más claridad acerca de cómo trabajan, cómo se mueven, ¿no? En su territorio. No sé si están de acuerdo. Hoy yo me comprometo no solamente a mandarlos por correo, sino ya con los correos que Soyla y me hizo favor de hacer pues un directorio, abrir una carpeta con estos materiales, que los puedan ver y revisar. Y así pudiéramos avanzar también muchísimo. Si están de De acuerdo, acuerdo, podemos hacer eso. de acuerdo, de acuerdo. Genial. Pues bueno, miren, estamos a 2 minutos de cerrar esta sesión. No sé, me gustaría escucharles cómo se están sintiendo. eh, lo que sea, es bienvenido. Adelante. Sadie, adelante. De nuestro lado, Circe, muy interesante. Hemos cumplido, te dejamos hablar esta vez. Y Gracias. la verdad es que creo que nos va dando una idea más clara del proceso. Entonces, nosotros nos comprometemos a revisar los documentos que nos enviaste, ya comenzamos, y así pues ir viendo, vea, desde nuestra realidad, qué modelo nos interesaría profundizar o conocer a más detalle. Gracias, Y así es Sadie. que la Sí, jornada de hoy, magnífica. muchas Sugiero que las gracias. mantengamos así. Gracias, qué amable de tu parte y les agradezco la paciencia y las fallas técnicas que eso sí está Sí, rarísimo. Muchas gracias. sí. Bueno, entonces voy a incluir la grabación de hoy. Espero que les esté sirviendo. Siéntense en confianza de compartir con el equipo para que también estén en sintonía. ¿Y qué les parece si la cuarta sesión que traigamos invitados, pues también, ¿no? Promoverlo con los equipos para que estaría buenísimo, ¿no? Para por lo menos en esa sesión, quizás le aumentamos media hora, la hacemos de 2 horas
para tener un poquito más de espacio para las preguntas y respuestas. Y vamos preparándolo, si les parece bien. Entonces, compromiso para el próximo jueves sería leer por lo menos ese material. No les quiero asustar y mandar un montón. Conforme lo vamos requiriendo, siéntanse en confianza de escribirme también de manera personal. Si hay una cosa en especial, una pregunta, yo lo voy a atender con mucho gusto. Que no nos detengamos, sino que avancemos todos, ¿no? Y que libren nuestros ritmos. Si me dicen, oye, a ver, quiero saber más de esto, con mucho gusto, si tengo el material, se los facilito, ¿no? Entonces, pues agradecerte, Zoila, Sergio, por el apoyo acá y a todos por su valiosa participación y aportaciones este día. Muchísimas gracias. Gracias, Circe. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Buen día. Hasta luego. Buen día. Gracias. Gracias.